Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, les traigo otro video donde todavía no voy a empezar a recrear el tour en portugués. Espero que se sienta como una suerte de complemento a mi video anterior presentándome en portugués, como para dar una idea de mi nivel actual, y también como una suerte de calentamiento antes de meternos en el tema y en la tarea, en la misión de recrear el tour en portugués. Hoy quiero simplemente leer para ustedes unos textos. Verán, estuve haciendo un par de clases en portugués para empezar a hablar y bueno, encontrar cosas que corregir, y hay muchas, obvio. Y mi profesor me compartió unos textos que, si bien no tratan de cosas que me interesen mucho o que sean relevantes para mí en este momento, sin duda que, bueno, todo sirve como práctica. En este caso, práctica de lectura. Así que, esto va a ser muy diferente al video anterior. No voy a hablar e improvisar con mi conocimiento actual como me salga, sino que voy a leer unos textos para ustedes. De nuevo, como prueba de lo que puedo hacer en este momento, leer en voz alta. Y también, ¿por qué no?, para que estos textos no queden simplemente ahí en el aire, como que no quiero que, no quiero que mueran como una tarea y nada más. Quiero hacer contenido. Y quizá hasta ustedes disfruten estos textos y aprendan algo. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos tres textos, creo. A ver, voy a revisar rápido. Tres textos, así es. Y voy a decir primero, voy a leer en voz alta el mensaje que mi profesor me escribió, como para darles contexto. Y luego voy a leer los textos. ¿Bien? Vamos. Texto número uno. El mensaje del profesor dice así. Boa noite! Quero compartilhar um pequeno texto de uma personalidade brasileira. Acho que pode ser bom para praticar um pouco sua leitura e também para conhecer um pouco mais sobre esse ícone brasileiro. Espero que goste. Vamos ahora al texto. Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer foi um dos mais importantes arquitetos do Brasil e do mundo. Conhecido por suas formas curvas e criativas, ele revolucionou a arquitetura moderna ao combinar arte, técnica e liberdade de expressão. Seus projetos utilizam o concreto armado de maneira inovadora, criando construções elegantes e leves, inspiradas nas formas da natureza e do corpo humano. Niemeyer ficou famoso internacionalmente com o projeto de Brasília, a capital do Brasil, planejada e construída nos anos 1950. Ele desenhou muitos dos prédios mais importantes da cidade, como o Congresso Nacional, a Catedral de Brasília e o Palácio da Alvorada. Essas obras representam não apenas a modernidade da arquitetura, mas também o espírito de esperança e desenvolvimento do Brasil naquela época. Ao longo de sua carreira, Niemeyer trabalhou em vários países, incluindo França, Itália e Argélia, levando a arquitetura brasileira para o mundo. Seu estilo se tornou um símbolo da criatividade e da originalidade do país, influenciando gerações de arquitetos. Mesmo após mais de um século de vida, ele continuou ativo e fiel à sua visão de que a arquitetura deve emocionar e servir as pessoas. Culturalmente, Oscar Niemeyer é uma figura essencial para entender a identidade brasileira. Ele acreditava na arte, na beleza e na importância de sonhar com um mundo melhor. Sua obra é um patrimônio nacional e internacional que reflete a união entre técnica e poesia,
uma verdadeira expressão da alma do Brasil. Bueno, estuvo muy bueno, me gustó. Hubo partecitas que me tomaron un poco desprevenido o era un montón. Por ejemplo, palabras como creatividad y originalidad. Voy a leer una oración otra vez. Seu estilo se tornou símbolo da criatividade e da originalidade do país, influenciando gerações de arquitetos. Esto quizá les sea útil, sobre todo en conjunto con mi serie que habla sobre, bueno, mi serie filosofando sobre cómo aprender un idioma. Estoy hablando sobre cosas que deberíamos hacer para aprender un idioma y esta es una de ellas. Ya lo voy a cubrir en algún video en esa serie, pero el principio es hablar más lento. Si es difícil, hay que hacerlo más lento hasta que eventualmente ganemos confianza y podamos hacerlo más rápido. Pero básicamente la rapidez es un resultado de la comodidad, de la práctica también. Es un resultado de la costumbre. Porque nuestro cuerpo, nuestro aparato fonador, nuestra boca, ya está acostumbrada a hacer estos sonidos y podemos ir más rápido. Bueno, muy interesante el texto, muy interesante esto de Niemeyer. Me hace acordar un poco a lo que pasó con La Plata, que también fue diseñada y construida de cero y se nota todavía hoy en su diseño geométrico. Así que Brasilia también fue como planeada y diseñada así como de cero, al menos en parte, por este arquitecto Oscar Niemeyer. No lo sabía, así que bueno, un datazo, un buen dato como para practicar portugués. Buena excusa. Vamos ahora al texto número 2. Este es el mensaje del profesor. Bom dia, Tomás. Tudo bem? Hoje quero compartilhar a história de uma pequena e muito especial cidade do estado do Rio de Janeiro. É um dos melhores destinos de viagem para fora da cidade do Rio e acredito que sua história seja uma das mais interessantes do país. É bem legal por ser uma cidade bem preservada e recomendo como destino no nosso estado. Espero que goste. Hay momentos en los que tengo que concentrarme para no derrapar. Me llama la atención esto que dice, creo que su ciudad, perdón, el profesor dice, creo que su historia es una de las más interesantes, pero en portugués utilizó un subjuntivo. Es como decir en español, creo que su historia sea una de las más interesantes. ¿Lo notaron? Él dijo esto. Acredito que sua história seja uma das mais interessantes do país. Acredito que sua história seja uma das mais interessantes do país. Interesante, ¿no? Bueno, vamos con el texto. Texto número 2. Paraty. Entre montanhas cobertas de mata atlântica e litoral recortado por baías, Paraty guarda segredo histórico que poucas cidades brasileiras podem contar. No século XVIII, enquanto o Brasil colônia vivia seu ciclo de extração mineral, esta pequena vila litorânea se transformou em peça fundamental no caminho que ligava as minas de Diamantina e Ouro Preto ao mundo. Essa rota, conhecida como Caminho do Ouro, não era apenas uma estrada, mas sim o coração pulsante da economia colonial. Enquanto Ouro Preto e Diamantina brilhavam como centros urbanos sofisticados, repletos de igrejas barrocas e casarões imponentes, Paraty exercia um papel mais discreto, porém vital. Era a porta de saída da riqueza brasileira. Seus armazéns
à beira-mar ficavam abarrotados de ouro em pó a barras. Esto lo tengo que leer de vuelta, porque lo leí mal. El fraseo está mal. Voy otra vez. Seus armazéns à beira-mar ficavam abarrotados de ouro em pó a barras. Não. Ficavam abarrotados de ouro em pó e barras, enquanto os impostos eram rigorosamente cobrados na casa de registro. Se nota que alcancé como ya a un punto de saturación, ¿vieron? Porque, bueno, tengo que analizar el fraseo e ir despacito, porque también la pronunciación me está cansando ya. Les juro que no hablo tan seguido en portugués como lo hago en inglés, así que tengo que descansar un poco y continuar. Vamos a empezar la oración desde el principio, ¿sí? Vamos. Seus armazéns à beira-mar ficavam abarrotados de ouro em pó e barras, enquanto os impostos eram rigorosamente cobrados na casa de registro, construída especialmente para controlar o que saía da colônia. Com o esgotamento das minas e a abertura de novas rotas, Paraty caiu no esquecimento por mais de um século. Paradoxalmente, foi esse abandono que preservou sua arquitetura colonial quase intacta, como se o tempo tivesse congelado entre suas ruas de pedra irregulares. Hoje, ao caminhar pelo centro histórico, é possível imaginar o burburinho daquela época. Mais do que um destino turístico pitoresco, Paraty é um livro aberto sobre um dos capítulos mais importantes da história brasileira. Suas pedras, igrejas e casarões são testemunhas silenciosas do ouro que ligou o esplendor de Ouro Preto à riqueza de Diamantina e o porto estratégico de Paraty, formando o triângulo que sustentou o Brasil colonial. Bueno. Ay, les juro que me cansó eso. Ay, Dios. ¿Saben que decidí cuando, a medida que decidía volver a aprender portugués, me replanteé el acento que elegí. Yo aprendí portugués imitando a un chico, a un youtuber muy conocido que es Felipe Brazuca. Él es del nordeste de Brasil. Y su acento tiene características como, por ejemplo, pronunciar la R al final de sílabas o palabras como una J. Así que él diría cosas como, no sé, a ver, un ejemplo. Para decir cerca, perto, él decía perto. O formar, él lo diría como formar. Puerto, él lo diría como porto. Así que decidí como empezar a disecar un poco mi acento y modificar algunas cositas. Fíjense, esto es una decisión que quizá ustedes también pueden imitar. No hace falta como... En mi caso, yo decidí no hablar portugués de manera perfecta. No me importa incluso en un momento hablar un poco más rápido y que se me note el acento argentino o rioplatense. En este caso, no me preocupa tanto como con el inglés, que quiero que sea como bien completo y una copia bastante fiel al estadounidense. En el inglés quiero como absorber esos recursos lingüísticos y extralingüísticos al máximo. Pero en el caso del portugués, no me preocupa tanto. Me voy a permitir en este caso, como hablé en mi video sobre abrazar mi identidad, abrazar tu identidad, en este caso me voy a permitir no ser perfecto. Me voy a permitir hablar con un acento,
hablar un portuñol incluso, no me importa ser perfecto. No voy a perseguir un nivel avanzado en este caso. No. Con un nivel intermedio para hablar, por lo menos, para hablar y escribir, ya está bien. Quiero ser activo en el idioma, pero sobre todo me voy a preocupar sobre todo por entender muy bien el idioma. Fíjense eso, ustedes también están en su derecho de tomar esta decisión. No hace falta que hablen un idioma a la perfección y también que lo entiendan a la perfección. Incluso esas dos habilidades pueden estar como desfasadas o ir a... o tener pueden tener diferentes niveles de habilidades dentro de un mismo idioma. En general, cuando hablamos de aprender un idioma, siempre hablamos de dominar las habilidades de hablar, de escuchar, de leer y de escribir, como tener la misma fluidez en cada habilidad. Pero en general ocurre lo contrario. De hecho, ocurre mucho más que nuestras habilidades pasivas, escuchar y leer, son mucho mejores, tienen mucha más práctica, mucho más entrenamiento encima, que las habilidades activas. Porque en general siempre tenemos muchas más oportunidades para escuchar y leer que para hablar o escribir, ¿no? A no ser que nos obliguemos, siempre vamos a tener más experiencia en lo pasivo que en lo activo. Bueno, gente, el video está siendo ya muy largo, así que vamos a dividirlo en dos. Voy a continuar en el próximo video con el texto 3. Bien, y luego vamos a arrancar con el tour que yo hago en portugués. Lo prometo. Espero que todo esto les haya gustado y que les haya parecido útil. Y que vean también cómo, bueno, que hayan podido ver o escuchar en este caso a una persona como yo aprender una lengua y las decisiones que estoy tomando. Espero que les inspire y que los ayude en su propio proceso. Hasta la próxima.